Esta semana creo que he visto las noticias más que tal vez cualquier otra semana. Cuando recibimos la orden de evacuar nuestra casa, pues uno tiene que informarse de lo que está pasando. Y luego como que es frustrante, insoportable ver a las noticias, porque la incompetencia de nuestros gobernantes es totalmente asombrosa y uno se frustra de que a veces nuestros gobernantes están buscando más proteger a los animales y la naturaleza que nosotros, y pues termina destruyendo a todo. Pero la verdad es que lejos de frustrarnos, lejos de quejarnos de nuestros gobiernos, esas barbaridades deben recordarnos de que nuestras autoridades tienen mentes reprobadas y necesitan a Cristo. Tenemos que orar por su salvación, ¿no? Dios nos manda hacerlo. Nuestro alcalde Karen Bass, nuestro gobernador Gavin Newsom, nuestro presidente Joe Biden necesitan nuestras oraciones. 1 Timoteo 2:2 nos manda orar por ellos. Hay que honrarlos. 1 Pedro 2:17 nos manda orar, honrar. Que al parecer es un arte cristiano que hemos perdido, el poder estar en desacuerdo con sus acciones, incluso votar para quitarlos, pero al mismo tiempo honrar su autoridad sobre nosotros ahora, sabiendo, como José mencionó, según Romanos 13, que Dios los puso allí. Pero otra cosa que notas viendo las noticias es de que la incongruencia y lo ilógico que la gente piensa, porque obvio, si no crees en Dios, si crees en la evolución, pues el pez tiene el mismo valor que un humano. Entonces, para ellos sus leyes tienen perfecto sentido. Pero no solamente afecta a los líderes, afecta a todos. Nadie sabe cómo pensar correctamente acerca de las tragedias. Porque si no tienes a Dios, si no tienes la palabra, pues tienes una cosmovisión torcida que no explica este mundo. La única manera de interpretar correctamente este mundo es por medio de la lente de la Biblia. Escuché en las noticias a alguien diciendo que lo que está pasando en Los Ángeles es Dios castigando a nosotros por la perversión de Hollywood. Y bueno, tal vez sea así, pero sabemos de que Cristo no quiere que pensemos eso. ¿Por qué sabemos que Cristo no quiere que pensemos esto? Porque en Lucas 13, cuando una torre cae, una torre en Siloé, y cae y mata a varias personas, esto es lo que Jesús dice. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, estamos pensando correctamente y nos preguntamos, ¿los que perdieron sus vidas en los incendios, lo merecieron? Sí lo merecieron. Sí lo merecieron. Todos merecemos la muerte. Los que perdieron sus casas, ¿lo merecieron? Claro, y mucho peor. Pero la forma en que Cristo nos enseña a pensar no es, wow, ellos eran muy perversos los que murieron. Ellos realmente recibieron lo que merecían. No, la forma que debemos pensar es, wow, Señor, yo soy igual de perverso, pero me guardaste. Gracias. Yo no merezco tu compasión, tu misericordia. Yo merezco estar entre las llamas del infierno, peores llamas. Otra cosa que notas al ver las noticias es cómo la gente pierde su razón cuando pierde sus cosas materiales. Increíble. Porque los incrédulos viven solamente para lo material. Vi a uno que estaba llorando de manera inconsolable y dijo, es de que mi vida se acabó. Todo se acabó. Y digo, sí, es muy triste que perdiste tu casa. Lo lamento mucho. Sería muy difícil perder esas cosas. Cosas irreemplazables que tal vez recibiste heredado de tus abuelos o bisabuelos, no sé. Pero son cosas temporales. Y tú te salvaste. En vez de estar en la depresión, debes
pues estar dando gracias a Dios. Pero el mundo no puede, porque las cosas materiales son el afán constante del incrédulo. Todas sus vidas giran alrededor de su materialismo. Es lo que Cristo nos enseña en Mateo 6. Mateo 6:32, Cristo dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Buscan con fervor. El objetivo principal del incrédulo es buscar esas cosas terrenales, materiales. Y cuando Dios les quita esas bendiciones materiales, ya no ven su razón de vivir. No pueden imaginar sus vidas sin sus posesiones, porque están totalmente preocupados por lo temporal, por lo material. Y Cristo dice, no pueden hacerlo así. Tú preocúpate del reino de Dios y su justicia y deja que Dios se preocupe por lo demás, por darte lo que necesitas, por proveer esas cosas. Y creo que varios de nosotros en esta semana recibimos un examen fuerte en cuanto a eso también. Porque cuando recibimos la orden de desalojar la casa, y pensamos en la posibilidad de perder todo, pues es una gran lección para evaluar tu materialismo, ¿no? Para ver qué tan fuerte estás aferrado a tus cosas materiales. ¿Qué vamos a hacer si perdemos todo? Pues lo mismo que siempre, vamos a confiar en Dios, vamos a darle gracias, vamos a gozarnos. Eso es precisamente una de las primeras lecciones que vamos a ver en Juan 6 en esta mañana, con la alimentación de los 5,000, que vamos a dividir el pasaje de los primeros 15 versículos en 2 sermones, hoy los primeros 9 versículos, tratando de ver el hecho de que Cristo alimenta a estos materialistas. Que Cristo alimentó a la multitud para mostrar su capacidad de proveer todo lo que necesitamos. De que no hay ninguna razón de afanarnos por comida o vestidos. Porque Cristo tiene todo bajo su control. Él es el pan que descendió del cielo, que nos sacia. Pero la gente no quiso tener a Cristo, no quiso escuchar a Cristo, solamente querían su pan. Solamente querían su comida. Y lo sabemos porque más tarde en el mismo capítulo, Cristo los acusa en el versículo 26 y dice, me buscáis porque comiste del pan y os saciaste. Es decir, ellos no le siguen por amor a Él, no le siguen para escuchar la verdad, le siguen para llenar sus barrigas, porque buscan lo material. Entonces, cuando vieron que Cristo, capítulo 5 de Juan, podría sanar sus dolencias, sanar enfermedades, darles salud, y ahora puede darles comida, pues es todo, es la vida de un incrédulo. O sea, es todo lo que la carne pide, ¿no? Salud, comida. Entonces, ya que vieron a Cristo como ese duende, me dice la palabra y se me fue, el genio de la lámpara, que pudiera darlos todos los que ellos querían, pues están siguiéndole por esto, contentos. Pero en realidad Cristo solamente les alimentó para darles una ilustración temporal de una realidad eterna, que Cristo es nuestro todo, que no necesitamos nada más, que Cristo puede proveer todo lo que necesitamos. Bueno, como dije, vamos a dividir el pasaje. Hoy vamos a concentrarnos en el pecado de la gente en los primeros 9 versículos. Luego, si Dios le permite, la próxima semana vamos a ver la alimentación de los 5,000. Y vamos a pensar en ese pecado desde 2 ángulos. Primero vamos a ver la codicia o la avaricia de la gente. Y luego vamos a ver la incredulidad de los discípulos. La codicia de la gente
y la incredulidad de los discípulos. Dos pecados que al pensar en ellos seremos motivados a confiar en la perfecta provisión de Cristo. Dos pecados que al pensar en ellos seremos motivados a confiar en la perfecta provisión de Cristo, la codicia de la gente y la incredulidad de los discípulos. Vamos a leer el pasaje, hermanos, comenzando en Juan 6, versículo 1. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Ahora vamos a terminar la historia para ver hacia dónde vamos. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor. Padre, como siempre cuando venimos a tu palabra reconocemos que somos pecadores, incapaces en nuestra carne de comprender tu palabra. Así que oramos que nos perdones y nos limpies y que el Espíritu Santo nos ilumine para ver las maravillas de tu ley y que podamos maravillarnos, Padre, de tu gloria brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos para su gloria en su nombre. Amén. Esta historia de la alimentación de los 5,000 hombres es la única señal, único milagro que los 4 evangelios registran, fuera de la resurrección, que obviamente está también en los 4. Y en términos de impacto, creo que la razón es porque es la señal que afectó a más personas, ¿no? O sea, sana un cojo y pues uno solo recibe el milagro, algunos lo ven, pero con esta señal todos participaron, todos experimentaron el milagro, todos comieron el pan y comieron el pan. Ya estoy adelantándome a la cena del Señor, perdón. Entonces, es una señal innegable. Y no solamente innegable en términos de que tantos participaron, es el punto de que hubo entonces 25,000 testigos de ese milagro. Dice que hubo 5,000 hombres, y hay 5,000 hombres, seguramente hay mujeres y niños. Estamos hablando seguramente de 20 o 25,000 personas. Es innegable. No. Los milagros de Jesús no eran como los milagros de los supuestos milagreros de hoy que son fraudes, que son estafadores. ¿Te das cuenta cuando lees los evangelios de que ni una vez nadie jamás acusó a Jesús de engañar con sus milagros? De que eso es una trampa, de que es un milagro falso? Eso no pasa. Le acusan de muchas cosas, le acusan de ser blasfemo, pero no podían negar sus milagros.
Todos lo experimentaron, ¿no? Pero los judíos son tan tercos, tan pecaminosos, que a pesar de los milagros no creyeron, porque los judíos son igual que tú, igual que yo, igual que mí, que somos pecadores, que rechazamos a Dios y no confiamos en Él. Entonces, recuerden también de que la razón que no creen en Jesús no es por una falla en la señal. La razón que no creen es porque amaron más las tinieblas que la luz. Aman su pecado, por eso rechazaron a Jesús. Ahora, el texto, nuevamente, versículo 1, dice después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces, una lección pequeña sobre la geografía. Israel tiene el Mar Muerto abajo y arriba es el río Jordán, lo conecta con el Mar de Galilea. El nombre Mar de Galilea es lo que Jesús lo llamaba en los 30, pero Juan escribe 60 años más tarde y la gente ya no lo llamaba así, lo llamaban el Mar de Tiberias por el nombre del emperador Tiberio. Entonces Juan nos explica a sus lectores de que es ese mismo mar. Luego Juan agrega después de esto, o sea, después de la sanidad del paralítico. ¿Cuánto después? Realmente no estamos muy seguros, por lo menos meses. Porque en Juan 5, Juan dijo que hubo una fiesta de los judíos y ahora en Juan 6, 4 dice que fue durante la Pascua. Entonces, tiene que haber entre 6 o 9 meses entre los eventos. Ahora, dice que están de regreso en Galilea, en Juan 5 estuvieron en Jerusalén, y dice que fue al otro lado del mar. Porque, bueno, estaban en Capernaum, el lado oeste del mar, la parte poblada de judíos, y el otro lado, el lado este, era más gentil y desierto, no poblado. Entonces, al parecer, Cristo está buscando privacidad, quiere espacio, los líderes judíos quieren matarlo, la gente quiere hacerle rey y quiere tiempo con sus discípulos. Y ya que el evento se cuenta en los 4 evangelios, podemos alimentar nuestro entendimiento también por lo que dicen los otros evangelios. Uno comenta que Cristo estuvo muy fatigado por todo el ministerio que hacía. Entonces Él con sus discípulos suben a un barco y como se escapan de la multitud de alguna manera. También vemos en los otros evangelios de que los 12 acaban de regresar de un tiempo predicando el evangelio en Galilea. Y seguramente Cristo quiso escuchar un reporte de cómo les fue. Y también pensando en la cronología, comparándolo con lo que registra Mateo, es muy probable de que Juan el Bautista acaba de ser decapitado. Entonces sería otra razón de huir. No porque Cristo temía la muerte, sino porque no era su hora todavía. Entonces no podría ser matado. Pero la gente cuando huye, pues no le permiten escaparse, nota en el versículo 2. Y les seguía gran multitud, y luego nos da la razón de manera explícita, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguían por sus milagros. Le van a abandonar por sus palabras más tarde en este mismo capítulo, pero ahora quieren recibir y ver sus milagros. No quieren escucharle predicar, quieren recibir bienes materiales, ver milagros. Pero nuevamente la única razón que Cristo hacía milagros era atraerlos a su mensaje, atraerlos a la predicación del Evangelio, porque una sanidad física no salva el alma, solamente la palabra de Dios predicada. ¿No? Jesús hacía sus milagros para que ellos creyeran en su mensaje. Debían pensar, wow, si Él puede sanar a un paralítico, un cojo de nacimiento, seguramente debemos escuchar su mensaje, debemos obedecerlo.
pero eran tan pecadores que aún después de ver los milagros, rechazaron sus palabras. Ahora, uno pregunta, si Jesús en verdad quiso escaparse de la multitud, ¿cómo es de que le siguieron? Bueno, si Jesús realmente quisiera escaparse, lo podría hacer. Simplemente se transporta a otra ciudad en un instante así. Entonces sabemos de que eso es parte del plan de Jesús. Pero también la geografía y la cultura nos ayuda a ver cómo es de que la multitud pudo seguirle. El mar de Galilea no era tan grande, es un lago realmente. Y en el primer siglo ellos siempre navegaban por las orillas del mar, porque era muy peligroso cruzar por el centro. De hecho, creo que la única vez en todo el Nuevo Testamento cuando alguien cruza el mar ahí en el centro de un mar, sería mar Mediterráneo, pero sería Pablo cuando experimenta su naufragio. No lo hacían. Los vientos eran muy fuertes, olas muy grandes, barcos pequeños, tempestades podrían surgir en cualquier momento. Entonces, seguramente el barco va a la orilla y la gente corre tras el barco para ver dónde ellos van a salir a la tierra. Además, tenían muchas ganas de seguirle por sus milagros, por las cosas que hacía. Mi suegra dice, este interés tiene pies. Están corriendo ahí porque quieren ver, ¿no? Quieren ver sus sanidades. Y siempre ha sido así, de que lo que el hombre busca por encima en un sentido de todas las cosas es su propia salud, ¿no? Sin salud, es difícil, ¿no? Y es por eso los más grandes estafadores siempre prometen lo mismo. Dame dinero y vas a estar sano, vas a recibir salud, porque es lo que la gente necesita, es lo que la gente busca. Y claro, estos falsos siempre lo hacen en el nombre de Jesús, no lo hacen en el nombre de José Smith o de Mahoma, porque Satanás no quiere desacreditar a ellos, ya son mentirosos, quiere desacreditar a Jesús, ya que es Dios hecho carne. Y pensando también un poco en el primer siglo, la forma que buscaban la salud debía haber sido muy, muy fuerte, porque realmente no había mucha medicina. No tenían un concepto de la patología de un virus o de una bacteria. No había antibióticos, no había quimioterapia. No hubo mucha protección para los trabajadores, hubo muchos accidentes. Entonces tenía mucho afán por la salud, ¿no? Y Jesús está sanando a cientos de personas. Entonces están corriendo tras el barco, ¿no? Porque quiere ver más sanidades y seguramente algunos de ellos porque quieren recibir sanidad. O sea, si tú piensas que Jesús te puede sanar, ¿qué vas a hacer? Vas a huir, o sea, vas a correr lo más fuerte que puedas. Pero Jesús no quiere esto, no quiere hacer más sanidades, quiere predicar. Quiere predicar porque es la predicación que salva, como dije. Entonces noten, observen versículo 3. Dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Dices, Josías, ¿por qué dijiste que Jesús predicó si el texto solamente dice que se sentó? Tú que siempre nos dices que no debemos de especular. Bueno, es que en la cultura judía, la manera en que los rabinos enseñaban era sentarse a enseñar. Recuerden el pasaje allí en Mateo 23, en donde Jesús dice, en la cátedra de Moisés, los rabinos se sienten a enseñar. Es decir, el rabino se siente en una silla. Entonces, cuando Juan dice que se sentó allí con los discípulos, la idea es que se sentó para predicar y lo sabemos porque los otros evangelios también lo confirman que estaba predicando. Lo voy a mencionar en un momento. Pero también dice allí que Jesús subió a un monte. No estamos muy seguros de por qué. Puede ser que tal vez la acústica era mejor así.
Jesús predicó en montes en varias ocasiones, el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Pero sí, Jesús está ahí predicando y sanando. De hecho, los otros tres evangelios comentan esto. Lucas dice lo siguiente, que Cristo les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Lucas 9:11. Entonces está sentado, está predicando y mientras predica está sanando gente. Increíble. Cristo siempre dio toda su energía. Siempre está fatigado, cansado, siempre dando todo a la gente. Ahora Juan agrega en el verso 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y en un sentido es una frase que no parece estar conectada con nada en el texto. Pero tenemos que tomar un paso atrás y ver de que aunque no hay mucho relacionado a esta historia, es de que para Juan es esencial ver a Jesús como nuestra Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús muere, la muerte que nosotros merecemos. Entonces siempre nos está recordando. Jesús comienza su ministerio limpiando el templo en la Pascua. Ahora está haciendo su mayor milagro en la Pascua. Va a terminar su ministerio muriendo en la Pascua. Es un recordatorio constante de quién es Jesús. No vino para sanar enfermedades físicas, vino para morir por el pecado de su pueblo. Y la gente debía entender esto, que su gran necesidad no era la sanidad física, sino el perdón de su pecado. Su gran afán no debía ser su salud, sino la salvación de sus almas. Pero no, lo que los trajo a Jesús era su avaricia, su codicia por bendiciones materiales que pensaron que Jesús podría darles. Y la carne nunca está satisfecha, siempre corre tras esas cosas. Si tienes una casa, quieres otra, o una más grande. Si tienes un coche, quieres uno más nuevo. Si tienes comida, aunque no tengas hambre, quieres comer más. Más cosas materiales, es incesante. Y como cristianos no podemos pensar así. Debemos buscar el reino, dejar que Dios se preocupe de esas cosas materiales. Debemos buscar las cosas de arriba. Bien. Entonces, la codicia de la gente que quiso más sanidades y su pecado de seguir a Jesús solamente por eso. Y la actitud cristiana no es esa, de querer más salud y solamente estar contento con eso. La actitud cristiana es lo que Pablo dice en Filipenses 4. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, el que pasó noches en el mar, el que fue apedreado. Sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Si tú puedes decir eso, no habrá lugar en tu corazón para la codicia. Porque sabrás que no necesitas las cosas materiales. Si tú te puedes gozar con nada, solamente Cristo, entonces no necesitas las cosas materiales. A mí me gusta tener un coche. No me gusta caminar por todos Los Ángeles. No me gustaría. Pero no necesito mi coche. Es una bendición. Que doy gracias a Dios por él, pero mi gozo no depende de mi coche, de mi casa. Ahora, segundo pecado, la incredulidad de los discípulos. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Me encantan las preguntas de Jesús. Que no sé si es sarcástico, si es un chiste, pero Felipe seguramente no lo entendió así, por la forma que contesta.
Si juntamos lo que relata Mateo, es que los discípulos decían a Jesús, despide la multitud para que vaya a comprar. Y luego Jesús los dijo, dadles vosotros de comer. Tal vez Felipe a lo mejor le pregunta algo, tenía una duda. Y en esa conversación Jesús le dice, ¿dónde vamos a comprar pan para 25,000 personas? El área desolada. La parte este del mar de Galilea, no hay nada, no hay ciudades allí, no hay supermercados allí. Mateo relata, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Es decir, que son todos los discípulos que se están portando como incrédulos. No es solo Felipe. Dices, Josías, muy fuerte decir que se están portando como incrédulos. ¿Por qué dices esto? Bueno, hay que ponernos en la piel de esos apóstoles. Ya han estado con Jesús ¿cuánto tiempo? Si estamos de nuevo en una Pascua, han estado con Jesús por un año entero. ¿Cuántos milagros han visto? ¿Cuántos sermones han escuchado? Es que han visto una cantidad innumerable de señales. Juan dice al final de su evangelio que Cristo hizo tantas señales que si tuviera que escribirlas una por una, dice, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Es que hizo muchas señales. Pero sus discípulos todavía no creen que es capaz de proveer. Jesús lo sabe, por eso quiso probarlos. ¿Por qué probarlos? Para aumentar su fe, para hacer crecer su fe. Es el propósito de cada prueba, ¿no? Cristo quiso mostrarles su capacidad de proveer aún en una situación que parece imposible. ¿Cómo vamos a alimentar a 25,000 personas? Entonces Cristo va a hacer una maravilla para mostrarles su capacidad de proveer todo lo que necesitan. Noten en versículo 6, eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, ¿no? Obviamente Cristo supo que no hubo supermercados cerca donde 25,000 personas podrían comprar comida. Además de esto, dice, ¿dónde compraremos pan? No es de que la gente iba a comprar, es de que nosotros vamos a comprarles comida. Son 12 pescadores pobres. Jesús ni siquiera tiene casa. Es el más pobre de todos en términos económicos. Entonces, ¿por qué Jesús preguntó eso? Nuevamente, para ayudarlos a medir su fe, a hacer crecer su fe. Ahora, muchos cristianos malinterpretan el versículo 6. ¿En qué sentido? Bueno, leí, por ejemplo, en un comentario que uno decía, Jesús está probando a Felipe para ver cuánta fe tenía. No, esto es absurdo. Jesús supo exactamente cuánta fe tenía Felipe. Jesús es omnisciente. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no tenía que aprender algo de Felipe. Jesús quiso probar a Felipe para mostrarle a Felipe la debilidad de su fe, para luego al ver el milagro pudiera crecer y confiar más en Jesús. La prueba, como dije, tiene el propósito de aumentar nuestra fe. Es igual en nuestras vidas, que cuando vienen pruebas en nuestras vidas, tenemos que orar. Señor, dame más fe, aumenta mi fe. Creo, ayuda a mi debilidad. ¿No? Y la verdad es que cuando Dios nos quita las cosas que pensamos que necesitábamos, ahí es donde nos damos cuenta de que Él es lo único que necesitamos. Cristo es la única provisión que necesitamos.
Versículo 7, Felipe responde, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era el pago para un día, para un soldado. Entonces 200 denarios sería más o menos el salario de unos 8 meses. Pensando en términos de Los Ángeles, tal vez sería unos $30,000. ¿Cómo vas a alimentar, cómo vas a dar de cenar a 25,000 personas con $1 por cada cabeza? O sea, no va a funcionar. Pero unas preguntas que siempre me regresaba cuando estudié el texto es, pero Jesús les pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan? ¿Qué es lo que debían haber contestado? ¿Cuál hubiera sido la respuesta correcta de parte de Felipe? Sabemos de que su respuesta muestra su incredulidad, pero ¿cuál hubiera sido la respuesta correcta? Cristo pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan para todos? ¿Cómo vamos a alimentar esta multitud? Bueno, Felipe, en primer lugar, debía pensar, Jesús no necesita nuestra sabiduría colectiva. Nosotros no vamos a informar a Jesús de nada acerca de nada. Cristo no necesita mi sabiduría para ver cómo arreglar esta situación. Felipe debe contestar a Jesús como lo hizo Ezequiel. Recuerdan ahí que Dios lleva a Ezequiel y le muestra un valle de huesos secos. Luego le hace una pregunta. Dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué dice Ezequiel? Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes, tú sabes todo. Yo no puedo informarte de nada. Tú no vas a aprender de mí. Felipe debía haber contestado a Jesús, tú eres mi Señor, mi dueño, mi amo. Tú eres el omnipotente soberano de la creación. Tú eres Jehová, el creador, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Tú sabes cómo vas a alimentar esta multitud. En Isaías Dios pregunta de manera retórica, ¿quién ha enseñado a Dios? ¿A quién pidió Dios consejo? ¿O le enseñó ciencia? Nadie. Job igual dijo, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría? Jamás, jamás. Es decir, el mismo hecho de que Felipe da una respuesta demuestra que no sabe con quién habla. No sabe quién es Jesús. Porque cuando Dios te hace una pregunta, no lo hace para aprender de ti, sino para que tú aprendas algo. La respuesta correcta hubiera sido, no lo sé, Señor, no lo sé, pero gracias por darme un asiento en la primera fila para verte obrar otra maravilla. Porque tú vas a hacer algo que parece imposible. Felipe muestra que no cree que Jesús es Señor Jehová hecho hombre, por la forma que lo contesta. Y continúa en esa incredulidad por lo menos hasta Juan 14, ¿recuerdan? Cuando Jesús está explicando quién es y que Felipe le dice, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le contesta, ¿qué? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Si Felipe supiera quién es Jesús, pues no hubiera contestado así. Y siguen con la misma confusión de la alimentación de los 5,000 también. Hay una historia allí en Mateo 15, ¿recuerdan? En Mateo 15, que dice que llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, uy, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, su incredulidad, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún
¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo van a no creer de que puedo proveer para 13 personas? Si alimenté a 5,000 hombres más mujeres y niños. Es de que somos tan torpes. Somos tan torpes. Y muchas veces aún como creyentes caemos en esos momentos de incredulidad de que Dios provee y provee y provee y es tan fiel día tras día tras día. Y luego al día siguiente le cuestionamos porque viene una prueba, porque no tenemos algo en la mano. Nuestra fe tambalea. No, tenemos que confiar que Dios puede proveer. Si es bueno que tú tengas algo, Dios te lo va a dar. Si te conviene para tu eternidad, Dios te lo va a dar. Y si no te conviene, jamás. Dios te ama demasiado si eres su hijo. Eso es el punto central de la historia, de que Cristo quiso mostrarles de que Él y solamente Él pudo saciarlos. La única manera que uno puede aferrarse totalmente a Cristo es cuando deja lo demás, cuando la situación es imposible. En Cristo siempre, en cada historia, en cada situación, siempre busca mostrarles esto, la imposibilidad de la situación, busca mostrar la desesperación total de la gente. ¿No? Porque los incrédulos solamente van a acudir a Cristo cuando se agotan todas sus otras opciones. Se ocurre cuando no tienes nada en la mano. Si tienes dinero y un supermercado al lado, ¿por qué vas a orar a Cristo? Si simplemente puedes ir a comprarlo. Cristo genera una situación que parece ser imposible, que refleja nuestro estado espiritual delante de Dios, que somos mendigos y no tenemos nada que ofrecer. Y Cristo va a hacer todo. Cristo hace todo. Ellos debían dejar de buscar el pan lleno de moho de su legalismo y confiar en Cristo, encontrar su satisfacción en Él. Dios hace la misma invitación en Isaías 55. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Solamente Cristo puede saciar el alma. La comida satisface por un segundo. Cristo satisface por toda la eternidad. Pero antes de ser saciado por Él, tienes que sentir tu hambre espiritual, ¿no? El que tiene hambre de justicia es quien será justificado. Tienes que sentir tu pobreza espiritual si vas a pedir riquezas espirituales. Entonces uno de sus discípulos, versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, les dijo. Recuerdan, Andrés es el que trajo a Simón Pedro a Jesús en Juan 1. Y pues lo que él dice es un poco mejor que Felipe. Versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Ahora, ¿por qué buscó Andrés a ese muchacho? Bueno, en Marcos 6 vemos de que Jesús les pidió buscar comida entre la multitud para ver si la gente tenía algo de comer que podrían compartir. Él les dijo, Marcos 6, 38, les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlos. Id y vedlo. Y regresan después de investigar y nada, un solo muchacho que no había comido todavía, que tiene una bolsilla tal vez. Hay 25,000 personas con hambre, sin comida. Y los discípulos tambaleando en su fe. Entonces el escenario está totalmente listo.
todas las condiciones ahora se dan para un gran milagro, una gran provisión, para ilustrar de que Jesús es el pan que descendió del cielo, el que da vida y sacia el alma. ¿Y tú, hermano? ¿Tú crees que Jesús es todo lo que necesita? ¿O corres tras las cosas terrenales y materiales como esta gente? Y es una semana interesante para pensar en esto, ¿no? Porque a veces tenemos esa pregunta: si tu casa se quemara, ¿cuál sería tu reacción? Si pierdes salud, si pierdes posesiones, ¿cómo vas a responder? El creyente, según Santiago, se va a gozar. Va a deleitarse en Dios porque sabe que la prueba produce santificación. Y la prueba es algo bueno que Dios está haciendo. Más tarde en el capítulo es cuando Santiago 1 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene, ¿dónde? Desciende en lo alto del Padre de las luces. Es decir, si Dios te da algo o si te quita algo, es una buena dádiva porque es la única cosa, el único tipo de regalo que Dios da a sus hijos, da buenas dádivas. Romanos 8, todo obra para el bien de los que aman a Dios, sin excepción. Y tenemos que confiar en eso. Tenemos que batallar contra nuestra incredulidad. Sé que lo menciono mucho, pero la incredulidad es el único pecado que te va a mandar al infierno. Dios perdona todos los demás pecados, pero si tú rehusas confiar en Cristo, no hay remedio. No existe otro Salvador. No existe otra manera de recibir el perdón de tus pecados. Si no confías de que Cristo murió por tus pecados en la cruz y que fue resucitado el tercer día para tu justificación, morirás en tus pecados. Y esta historia creo que nos ayuda a ver eso con tanta claridad, porque el hambre es una ilustración de una necesidad constante. Y Jesús es el pan que necesitamos en cada momento. En la misma manera que nosotros sentimos el deseo de comer pan a cada rato, debemos sentir la necesidad de recibir la provisión de Cristo. Bueno, en conclusión, hermanos, el mundo está envuelto y consumido por su afán de cosas materiales, por esta vida. Y Cristo constantemente nos recuerda: no te preocupes por estas cosas, por comida, por bebida, ni siquiera por esta vida, ni siquiera por estos vientos, porque si Cristo quisiera podría calmarlos con una sola palabra, que significa que si siguen porque tienen una razón recta y justa y buena por hacerlo. Y nosotros tenemos que confiar en eso. No hay que temer en esta vida. No existe por qué temer un fuego aquí. Un fuego aquí solamente te puede quemar unos minutos. Terminemos en Lucas 12. Lucas 12, muy breve. En Lucas 12, 4, Cristo dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. No debemos afanarnos por lo material como lo hacía la multitud. No debemos dudar del poder de Cristo como lo hacían sus discípulos. Debemos afanarnos por confiar en Cristo. Y necesitamos escuchar su exhortación. Ven más abajo en Lucas 12, 27, que Cristo dice: considerad los lirios, cómo crecen.
no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, preocuparse por lo material es una evidencia de incredulidad, de poca fe. Porque Dios promete darnos lo mejor, ¿no? Tal vez eso significa perder tu casa. Tal vez esto significa perder tu salud o incluso morir. Pero eso no debe debilitar nuestra fe. Debemos confiar aún más en Él. Todo lo que hace es bueno. Casas son temporales, vestidos temporales, coches temporales. Solo Dios es eterno. Bienes materiales son lindos, pero no necesario. Lo único que es necesario es Cristo. Es la única provisión que necesitamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este precioso pasaje que nos revela tu poder, tu capacidad de proveer, aún en situaciones que parecen ser imposibles. Y solamente podemos decirte, Padre, ayúdanos, aumenta nuestra fe, ayúdanos a creer en ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.